Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, romances y culebrones que nos llegan directamente desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que, seamos honestos, nos encanta. El drama, los celos, las pasiones desatadas y esos regalos que desatan la furia de medio mundo. Hoy vamos a analizar esos momentos en las series turcas donde un simple objeto, un detalle aparentemente inocente, se convierte en el detonante de una bomba de emociones. Vamos a ver cómo un regalo malinterpretado, una posesión que evoca recuerdos, o incluso una simple mirada, pueden poner en jaque relaciones que parecían sólidas. Prepárense para cotillear, opinar y por supuesto sufrir un poquito con nuestros personajes favoritos. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que traigo cada semana, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Además, déjenme en los comentarios qué series turcas son sus favoritas y si han vivido algún momento de tensión similar al que vamos a ver hoy. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar este viaje de emociones con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen y aman, Love is in the Air. Ay, Eda y Serkan. Una pareja que nos ha hecho reír, llorar y suspirar a partes iguales. Y por supuesto dudar de su estabilidad emocional en más de una ocasión. Love is in the Air es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero se ve obligada a cancelar sus estudios debido a la cancelación de su beca por parte de la empresa ArtLife, propiedad del frío y calculador Serkan Bolat. A partir de ahí, por un malentendido, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses, y como ya se imaginarán, de la farsa surge el amor. La serie está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, 2 actores que derrochan química en pantalla y que, para alegría de muchos, llevaron su romance ficticio a la vida real. La trama está llena de giros inesperados, situaciones cómicas y, por supuesto, momentos de alta tensión romántica. Pero, ¿qué tiene que ver Love is in the Air con nuestro tema de hoy? Pues bien, recuerden ese collar. El famoso collar. Ese collar que Serkan le regala a Eda y que se convierte en un símbolo de su amor. Pero amigos, ese collar también es el origen de muchos malentendidos y, por supuesto, de los celos de Selin, la exprometida de Serkan, que no está dispuesta a renunciar a él tan fácilmente. Selin ve el collar como una amenaza, como una prueba tangible de que Serkan está enamorado de Eda. Cada vez que ve a Eda con el collar, siente que pierde terreno en la lucha por el corazón de Serkan. Y por supuesto, Selin no duda en utilizar todos los medios a su alcance para intentar recuperar a Serkan y deshacerse de Eda y, por ende, del collar. El collar se convierte en un objeto de poder, en un símbolo de amor y de rivalidad. Es un objeto que desata pasiones, que provoca celos y que pone a prueba la relación entre Eda y Serkan. Y es precisamente por eso que lo incluimos en nuestro vídeo de hoy. Porque demuestra cómo un simple regalo puede tener un impacto enorme en la vida de los personajes y en el desarrollo de la trama. Además, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin llevaron su relación más allá de la pantalla, lo que añadió aún más picante a la situación. La expectación por ver cómo se desarrollaba su romance en la vida real y cómo influía en su interpretación en la serie era enorme. Y por supuesto, los fans estaban divididos entre quienes apoyaban a Eda y Serkan y quienes seguían aferrados a la idea de que Serkan debía volver con Selin. Drama asegurado. Ahora vamos a cambiar de registro y nos vamos a una serie que nos ha conquistado con su intriga, sus secretos y sus personajes complejos, Yark. Esta serie no es una comedia romántica como Love is in the Air, sino un drama judicial que nos adentra en el mundo de la justicia, la corrupción y las relaciones familiares. Yark nos cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin acepta defenderlo. A partir de ahí, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino. La serie está protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, 2 actores que brillan con luz propia y que nos regalan interpretaciones memorables. La trama es adictiva, llena de giros inesperados y de momentos de alta tensión. Y por supuesto también hay espacio para el romance, aunque este se desarrolla de forma más sutil y compleja que en otras series. ¿Dónde entra Yark en nuestro tema de hoy? Pues bien, en esta serie no hay un collar en sí mismo que desate la furia de nadie,
pero sí hay objetos, recuerdos y secretos que ponen a prueba la relación entre Ilgaz y Ceylin. Por ejemplo, el pasado de Ilgaz, su relación con su familia y sus ideales morales, a menudo chocan con el pasado de Ceylin, su lucha por la justicia y su forma impulsiva de actuar. Cada vez que Ilgaz y Ceylin se enfrentan a un caso difícil, se ven obligados a confrontar sus propios demonios y a cuestionar sus principios. Y es precisamente en esos momentos cuando surgen las tensiones, los celos y las dudas. No hay un objeto material que desate la furia, pero sí hay recuerdos, secretos y diferencias que ponen en jaque su relación. Además, la serie explora temas como la confianza, la lealtad y el perdón. Ilgaz y Ceylin deben aprender a confiar el uno en el otro, a pesar de las dificultades y de las dudas. Deben aprender a perdonarse mutuamente por sus errores y a superar los obstáculos que se interponen en su camino. Y todo esto sin perder de vista el objetivo principal, descubrir la verdad y hacer justicia. Yark nos demuestra que no siempre es necesario un objeto material para desatar la furia y poner a prueba una relación. A veces basta con un recuerdo, un secreto o una diferencia de opinión para generar una tormenta de emociones. Y es precisamente por eso que esta serie es tan adictiva y tan fascinante. Ahora vamos a hablar de una serie que nos ha conquistado con su elegancia, su lujo y sus intrigas palaciegas, Aşk Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión turca y una de las más exitosas de todos los tiempos. Aşk Memnu nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y respetado, mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan para escapar de su madre, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero, pero pronto se da cuenta de que su vida en la mansión Ziyagil es más aburrida y vacía de lo que esperaba. La serie está protagonizada por Beren Saat, Van Tatl y Nebahat Zere, tres actores que nos regalan interpretaciones memorables y que nos hacen amar y odiar a sus personajes a partes iguales. La trama es un drama romántico lleno de intrigas, traiciones y pasiones prohibidas. ¿Dónde entra Aşk Memnu en nuestro tema de hoy? Pues bien, en esta serie hay varios objetos que desencadenan la furia y los celos. Por ejemplo, la mansión Ziyagil en sí misma es un símbolo de poder y de riqueza, y despierta la envidia y la ambición de muchos personajes. Los vestidos de Biter, sus joyas y sus accesorios también son objetos de deseo y de rivalidad. Pero el objeto que realmente desata la furia en Aşk Memnu es la relación prohibida entre Biter y Belul, el sobrino de Adnan. Su amor prohibido se convierte en un secreto peligroso que amenaza con destruir a toda la familia Ziyagil. Cada vez que Adnan sospecha de la relación entre Biter y Belul, se desata una tormenta de emociones. Adnan ve en Biter a una esposa joven y hermosa, un trofeo que le da prestigio y lo hace sentir joven de nuevo. No puede soportar la idea de que Biter lo esté engañando con Belul, a quien considera como un hijo. Sus celos lo consumen por dentro y lo llevan a tomar decisiones drásticas. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición y la hipocresía. Los personajes de Aşk Memnu están llenos de contradicciones y de secretos. Son capaces de amar y de odiar con la misma intensidad. Y es precisamente esa complejidad lo que hace que esta serie sea tan adictiva y tan fascinante. Además, Aşk Memnu es una serie que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Su éxito ha sido arrollador y ha influenciado a muchas otras series que han venido después. Es una serie que ha roto récords de audiencia y que ha sido vendida a muchos países alrededor del mundo. Un verdadero fenómeno televisivo. Y para terminar, vamos a hablar de una serie que nos ha conquistado con su historia de amor imposible y sus paisajes impresionantes, Karasetda. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan Sezin, una joven artista de clase alta. Karasetda nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a separarse debido a las diferencias sociales y a las presiones familiares. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkuolu, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. Kemal, por su parte, se marcha a trabajar a una mina de carbón y se convierte en un hombre rico y poderoso. La serie está protagonizada por Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu, tres actores que nos regalan interpretaciones memorables y que nos hacen sufrir con su historia de amor. La trama es un drama romántico lleno de intrigas, venganzas y sacrificios. ¿Dónde entra Karasetda en nuestro tema de hoy? Pues bien, en esta serie hay varios objetos que simbolizan el amor entre Kemal y Nihan,
como la bufanda que Kemal le regala a Nian al principio de la serie o el cuaderno de dibujo que Nian le regala a Kemal. Estos objetos son recuerdos tangibles de su amor y despiertan la nostalgia y la esperanza. Pero el objeto que realmente desata la furia en Karasevda es la obsesión de Emir por Nian. Emir está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a Nian a su lado, incluso recurrir a la violencia y a la manipulación. Sus celos son enfermizos y lo llevan a cometer actos terribles. Emir ve en Nian a una posesión, a un objeto que le da estatus y poder. No puede soportar la idea de que Nian ame a otro hombre, especialmente a Kemal, a quien considera como un rival. Sus celos lo consumen por dentro y lo llevan a tomar decisiones drásticas que tienen consecuencias devastadoras. La serie explora temas como el amor, la venganza y el sacrificio. Los personajes de Karasevda están atrapados en un círculo vicioso de dolor y sufrimiento. Son capaces de amar con la misma intensidad con la que odian. Y es precisamente esa intensidad lo que hace que esta serie sea tan adictiva y tan fascinante. Además, Karasevda es una serie que ha tenido un gran éxito internacional. Ha sido vendida a muchos países alrededor del mundo y ha ganado numerosos premios. Es una serie que ha conquistado a millones de espectadores con su historia de amor imposible y sus personajes inolvidables. Y hasta aquí nuestro recorrido por las series turcas donde los objetos, los recuerdos y las pasiones desatadas juegan un papel fundamental. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos visto cómo un simple collar, una mansión lujosa o una obsesión enfermiza pueden desencadenar la furia y poner a prueba las relaciones entre los personajes. Hemos visto cómo los objetos pueden ser símbolos de amor, de poder y de rivalidad. Y hemos visto cómo las pasiones desatadas pueden llevar a los personajes a cometer actos terribles. Ahora quiero que me dejen en los comentarios qué les parecieron las series que mencionamos hoy y si recuerdan algún otro objeto o situación similar que haya desatado la furia en alguna serie turca. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo con más dramas, romances y culebrones turcos. Chao, chao.